La sesión anterior ya habíamos empezado a hablar de nuevos componentes del circuito que vamos a estudiar en el curso, ¿sí? Entonces hablábamos del concepto de capacitancia, ¿no? Al final, el concepto de capacitancia, que nosotros recordamos, el dispositivo que estudiamos que se llama el condensador o capacitor, ¿cierto? El cual que tiene como funcionalidad, ¿sí? ¿Cuál es su funcionalidad? Es un dispositivo que tiene una, perdón, es un dispositivo en el cual me permite almacenar energía, ¿no? Almacenar energía, ¿sí? Y esa relación de que si yo aplico una diferencia potencial a este dispositivo, ¿sí? Si yo le aplicaba una diferencia potencial, un V sub C, ¿sí? Un V sub C, yo podría relacionar a la diferencia potencial que yo aplico a estas placas, ¿sí? A estas placas, la cantidad de carga almacenada, entonces la relación de que a una tensión yo almaceno una carga especificada, eso es lo que voy a llamar la capacitancia, ¿no? La capacitancia, ¿sí? La relación de a la diferencia potencial que yo aplico, cuánta carga puedo almacenar acá, ¿no? Y el dispositivo que puede hacer esto, ¿sí? ¿Sí? El dispositivo que me permite hacer esto se llama el condensador, ¿no? El condensador, ¿sí? El dispositivo es el condensador. La capacitancia, simplemente la relación de acción. Yo aplico una diferencia de potencial, cuánta carga voy a poder tener almacenada, ¿no? Que hablamos que la capacitancia, las unidades son farads, ¿sí? Son farads. Desde el punto de vista del aspecto constructivo, ¿no? Del aspecto constructivo, nosotros también decíamos que la capacitancia iba a ser igual a epsilon, que es la permitividad del material, por el área transversal, o bueno, por el área de superficial o el área transversal de las placas, sobre la distancia, ¿no? Sobre la distancia. Ese es el punto de vista de aspecto constructivo, ¿no? Yo tengo dimensiones geométricas, ¿no? A partir de sus dimensiones geométricas, ¿sí? Yo tengo un área de placas, yo tengo una distribución, una separación entre las placas y todo lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Digamos que esos problemas así son para poder calcular la capacitancia desde el punto de vista de peso constructivo. Ah, bueno, y que epsilon yo lo puedo expresar como epsilon 0 la permitida en el vacío y la relativa del material, ¿no? Si dentro del condensador yo podría ingresar acá un dieléctrico, ¿no? Y yo quiero rellenar el condensador con un dieléctrico, que lo que me permitía ese dieléctrico era aumentar la capacitancia, ¿no? Me permite aumentar la capacitancia, ¿sí? Pero digamos que ese problema para nosotros, desde el punto de vista, ¿sí? Desde el punto de vista físico, perdón, desde el punto de vista geométrico, o sea que nuestro interés no es estudiar problemas de, por ahora, ¿no? Por ahora no es nuestro problema como ir atacando este tipo de problemas, ¿no? Que si yo tengo un área, yo tengo una separación, yo tengo un éxito, calculo la capacitancia, ¿no? Nosotros ya tenemos de por sí como elemento con un valor de capacitancia, ¿sí? Elemento con un valor de capacitancia. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí en adelante es el análisis de circuitos eléctricos con estos elementos. Con estos elementos. Sí, corrijamos acá que pues que realmente es Q sobre B, ¿no? Q sobre B, carga almacenada en una diferencia potencial aplicada, ¿no? Usted aplica una tensión acá y empieza a usar almacenar carga. Y usted desconecta el dispositivo y el condensador queda con esa carga almacenada. ¿Y usted qué va a hacer con esa carga almacenada, con esa energía almacenada? Pues usted simplemente después, ¿sí? Usted simplemente después, si lo requiere, ¿sí? Si lo requiere, pues puede utilizar esa energía y la puede entregar a otro dispositivo, ¿no? Entonces puede ser como una fuente, por ejemplo, una fuente de respaldo, ¿sí? Como una fuente de respaldo, ¿sí? En el cual usted pues, puede conectar cualquier dispositivo y entregarle una carga, ¿sí? Una carga especificada, ¿sí? Y finalmente, ¿sí? Perdón. Y finalmente, a partir de esa relación de acá, ¿sí? A partir de esa relación de acá en un condensador, su relación tensión-corriente, ¿sí? Su relación tensión-corriente es la siguiente, ¿no? Llegamos a que la corriente del condensador, y lo voy a dejar en función del tiempo, va a ser igual a la capacitancia por la derivada de la tensión del condensador en el dominio del tiempo, dividido, pues la derivada con respecto al tiempo, ¿no? La derivada con respecto al tiempo, ¿no? Entonces aquí podemos notar, ¿sí? Aquí podemos notar que esa relación no es estrictamente, no es lineal como la ley de Ohm, ¿no? Que la ley de Ohm, ¿qué nos decía? ¿Sí? Recordemos aquí aparte la ley de Ohm. Simplemente yo puedo decir que la ley de Ohm es igual a B por R, ¿sí? Una relación donde R es constante. Aquí el C es constante, ¿sí? Digamos que desde el punto de vista de acá, la capacitancia pues va a depender de parámetros que son constantes, porque usted no va a cambiar el área de las placas, ni la separación, ni lo que sea por dentro del condensador, ¿sí? O sea, el condensador físicamente no lo va a cambiar, solo que va a cambiar esa relación Q sobre E, ¿sí?
Entonces, mire que como sé el valor de fijo, sé el valor fijo, usted puede saber cuánta carga va a almacenar una diferencia potencial. Y mire que como la ley de Ohm, la R es fija, entonces la relación aquí es lineal, ¿no? Esa relación aquí es lineal. O sea que la gráfica que usted va a tener aquí es lineal. Aquí, mire que la relación no es exactamente lineal, ¿no? Mire que la relación aquí no es exactamente lineal, ¿sí? Mire que si usted, por ejemplo, tiene la tensión del condensador y quiere calcular la corriente, mire lo que tiene que hacer primero. Primero tiene que a esa tensión, a esa función de la tensión, derivarla, que tiene la corriente del condensador. O peor aún, usted tiene la corriente del condensador y quiere calcular la tensión, pues tiene que hacer una relación un poquito diferente. Entonces vamos a mirar un momentico esa relación tensión-corriente a que hace referencia, ¿sí? Entonces imagínense la siguiente situación. Usted tiene una fuente de tensión que se le conecta a un condensador, ¿sí? Usted tiene una fuente de tensión que se le conecta a un condensador. Y la fuente de tensión se comporta de esta manera. Y la fuente de tensión tiene esa función. Tiene esa función, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos el régimen de C, de corriente continua, ¿sí? Corriente continua. Esto de acá, una función que de menos infinito hasta infinito se comporta de la misma forma, ¿sí? Eso que usted siempre va a tener ese comportamiento, ¿sí? Ese comportamiento constante. Si usted tiene un comportamiento constante, no necesariamente constante me refiero a que sea una línea, simplemente una línea horizontal, ¿no? No me refiero solamente a eso. Usted tiene un comportamiento predecible, o bueno, un comportamiento que se puede conocer durante todo el instante de tiempo, eso nosotros lo vamos a llamar régimen permanente, ¿sí? Régimen permanente, ¿sí? Régimen permanente. Hago la aclaración que el régimen permanente no necesariamente tiene que ser una función de este estilo. Usted, por ejemplo, puede tener algo como esto. Por ejemplo, puede tener algo como esto. Entonces, mientras voy graficando acá, por ejemplo, usted puede tener una función así. Creo que todos la conocemos. Donde yo puedo decir que, por ejemplo, x de t, porque aquí lo va a hacer en función del tiempo, pues yo lo puedo ver como un bm coseno de omega t. Y esto también es un régimen permanente. ¿Por qué? Porque es que miren que en este pedacito, si usted coge este pedacito hasta acá, es decir, usted hace una ventana desde aquí hasta acá, por decirlo así, quiere decir que esto, si usted coge ese pedacito, este ancho acá, ancho t, ancho t mayúscula, y aquí vuelve, mira, de aquí, mira otra vez el ancho t, luego acá otra vez vuelve y mira el ancho t, usted siempre es la gráfica azul, ¿sí? Usted siempre tiene una gráfica azul. Entonces esto también es un régimen permanente, también lo llaman estacionario, ¿sí? Régimen permanente o estacionario, tiene muchos nombres, ¿sí? O régimen de estado estable también. Entonces, esto lo pueden llamar, entonces vamos a tenerlo en cuenta. Régimen permanente, el nombre que ya conocemos, el permanente. También lo llaman estacionario o de estado estable. Son nombres. Pero acá hace referencia a régimen permanente, un comportamiento que usted puede ver siempre de menos infinito a infinito, o de un punto a infinito, que siempre se va a comportar de esta manera. Siempre va a comportar de una manera específica. Aquí también es un régimen permanente, porque mire que se suele confundir el régimen permanente como algo que es constante, ¿no? Mire, que tiene que ser así. No. Mire que aquí va variando la cosa, la función está variando, pero es que mire, la variación siempre es la misma, 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 ¿sí? Entonces es diferente, sí, es diferente que la función tuviera cambios, ¿no? Pero mire que aquí la función, pues claro, la función tiene cambios, pero mire que no son, son cambios suaves. No tengo que levantar la mano para hacer este cambio, ¿no? Y ahorita vamos a mirar la diferencia entre un cambio suave y un cambio brusco, ¿sí? Y miren que eso acá es de esa forma. Entonces miren que eso lo definí como un régimen permanente porque eso es un concepto que vamos a necesitar de aquí en adelante.
Entonces, listo. Esa es la función de la tensión acá. ¿Por qué la expreso así, en el dominio del tiempo? Porque pues nosotros siempre decíamos, la fuente de 3 volts, 5 volts, 6 volts, todos los problemas de circuitos, todos los problemas de circuitos que hemos estudiado hasta ahora. En teoría, todos los problemas que hemos estudiado de circuito hasta ahora son problemas de régimen permanente y en corriente continua. ¿Por qué son problemas de régimen permanente? Porque si usted solucionó el ejercicio hoy y, y un compañero suyo lo resuelve el día de mañana, luego otro semestre, luego en 5 semestres, 10 semestres resuelve el mismo problema, la solución siempre va a ser la misma, siempre es el régimen permanente. ¿Sí? El circuito no ha sufrido algún cambio, ¿sí? Siempre ha sido así. La única manera que ese régimen permanente cambie es porque, no sé, algo cambió en el circuito, ¿sí? Algo cambió, ¿sí? Algo cambió. Digamos que esto siempre le hemos asociado, lo del régimen permanente, como técnicas de solución de análisis de circuitos, ¿sí? Primero se estudia todo esto en ese estado, de régimen permanente, pues simplemente para que usted entienda cómo es la solución de los circuitos. Ya luego empiezan a usted meterle ya un poco más de realidad, la dinámica, ¿sí? El dinamismo que puede existir. Pero primero hay que entender que todas las soluciones, sí, claro, es como si usted desde el punto de vista matemático calcula una corriente aplicando un LBK. Entonces es una solución matemática régimen permanente. Y pues claro, uno dirá, pues que eso no tiene sentido. El régimen permanente como tal, esa solución, las soluciones de un problema pueden solamente existir en un instante de tiempo, ¿sí? En un instante de tiempo. No permanentemente, no permanentemente, ¿sí? Pero eso ya, porque pues hay mucho dinamismo en cualquier sistema, ¿sí? Pero bueno, ya luego vamos a entrar más en detalle con eso de las dinámicas de los sistemas. Entonces queremos calcular la corriente del condensador. Entonces queremos calcular la corriente del condensador, y su CDT. Y ese valor constante, si este valor que es constante lo voy a llamar P sub 0. Voy a llamar P sub 0. ¿Sí? Sino que yo quiero que BST para expresar la función del dominio del tiempo. ¿Sí? B sub 0. Entonces, si yo quiero calcular la corriente del condensador, si yo quiero calcular la corriente del condensador, ¿qué tengo que hacer? Y sub CDT va a ser igual entonces al valor de C, que es un valor conocido, diferente de 0, ¿no? Diferente de 0. Recuerden que C pues, es mayor que 0, ¿no? Que multiplica la derivada, entonces B sub CDT, que lo voy a expresar como B sub 0, en función del tiempo. En función del tiempo. Pregunta para ustedes, si la función es constante, ¿cuánto es la derivada de una constante? Si la función es constante, Cero. ¿cuánto le está derivada? Cero. Entonces, ¿cuánto es la corriente del condensador? Va a valer 0 amperes. 0 amperes. Ustedes miren eso de curiosidad. El condensador, usted le puede aplicar una tensión, porque esa tensión es la misma que está acá. ¿Sí? Esa tensión es la misma que está acá. La tensión del condensador, el dominio del tiempo es la misma tensión de la fuente, ¿no? Es la misma tensión de la fuente. ¿Sí? Miren que aquí está ese punto por acá, eso por acá y eso por acá arriba. ¿Sí? Para que de pronto repasemos más cositas. Pero entonces miren que cuando se aplica una tensión constante o una tensión en DC, en corriente continua, ¿sí? Un régimen DC de corriente continua, miren que la corriente del condensador sería cero, ¿no? La corriente del condensador sería cero. Entonces, existe tensión, pero no hay corriente. Entonces, esto es lo mismo que decir que ¿qué? Hay tensión, pero corriente cero es lo mismo que decir que ¿qué? ¿Qué modelará ese? Circuito abierto. Muy bien. Entonces, yo puedo decir que el condensador se me vuelve esto. Circuito abierto. El condensador se comporta, ¿no? Se comporta como circuito abierto. Entonces, aquí está la tensión del condensador, que igual a V sub 0. Que igual a V sub 0, ¿sí? Que igual a V sub 0 volts. Y nosotros lo vimos, ¿no? Al comienzo, cuando se conecta el condensador a la fuente, la carga va a empezar a acumularse, ¿no? La carga va a empezar a acumularse, ¿sí? La carga va a empezar a acumularse, ¿sí? Y cuando el condensador esté lleno, cuando el condensador esté lleno de carga, ¿sí? Cuando el condensador esté lleno de carga, ¿qué va a suceder? Pues ya no van a haber más electrones acá, ¿sí? Ya no van a haber más electrones acá. Hasta que el condensador pues queda totalmente cargado y usted tiene la fuente aquí conectada. El condensador queda totalmente cargado y listo. Y listo.
y listo. Entonces, cuando el condensador queda totalmente cargado, pues ya no hay esto, paso de electrones, es decir, que no hay corriente, es corriente. Pero miren que ese fenómeno que yo les acabo de decir a ustedes, realmente no es instantáneo, ¿sí? Ustedes, si se dan cuenta, lo que pasa es que lo vemos instantáneo desde el punto de vista porque pues eso es rapidísimo, de lo que se desplazan los electrones. Y claro, ese es el estado final, ¿sí? Ese es el estado final. Es decir, ustedes lo pueden ver algo como así, la carga del condensador. Como el condensador empieza a adquirir carga y tensión al mismo tiempo. Si yo, por ejemplo, pongo eso Q de T, bueno, T debe ser en minúscula, en función del tiempo, el condensador venía en cero y él va a llegar a un valor máximo. Él va a llegar a un valor máximo, bueno, llega a su carga completa. Pero esto no es instantáneo. O sea, él no es que él hizo esto, estaba en cero y ¡pum! Automáticamente saltó. O sea, él no hace esto. ¡Tac! Él tiene un tiempo mientras tiene ese tipo de comportamiento. ¿Sí? Él tiene ese tipo de comportamiento. ¿Sí? Entonces, miren que a partir de este tiempo, voy a llamarlo un T sub X, o un T sub 0 mejor. Miren que aquí a partir de ese tiempo, de aquí en adelante, miren, de aquí en adelante, usted ya está viendo un régimen permanente. ¿Sí? Por eso le digo, en un punto específico. Miren que antes, desde menos infinito hasta cero, aquí había otro régimen permanente. ¿Sí? Porque de menos infinito hasta cero se comportó de la misma forma, o sea, cero, no había carga, el condensador está descargado. Cuando usted le desconectó el suministro de energía, usted le conectó la fuente, porque es que esto ya, cuando esto no es que vienen desconectados, esto ya viene automáticamente conectado, ¿no? O sea, hay que tener la lógica que los circuitos usted los tiene que conectar, los tiene que montar, no se lo entregan así. Cuando usted conectó el condensador, él empezó a adquirir su carga. Él empezó a adquirir su carga hasta que, uf. Y eso es lo que estamos viendo nosotros, ese es el instante. Eso aquí que está representando rápidamente. Eso aquí en adelante, ¿sí? Esta solución de acá realmente lo que está representando es esto, ¿sí? Es esto, es esto. Aquí adelante, nosotros estamos ignorando este evento de acá. Este evento que no es duradero, ¿no? Este evento que es, ese pedacito acá tiene un término. Este evento aquí es transitorio. ¿Y por qué es transitorio? Voy a pintar en azul así. Porque es algo es algo que dura un instante de tiempo. Es algo que está durando por un momento, ¿no? Es algo que está durando por un momento. Eso es algo transitorio, eso es algo rápido. Entonces miren que aquí hay puedo tener cambios de régimen permanente, porque paso de menos infinito hasta cero, ahora un nuevo valor hasta infinito. Lo mismo es con la tensión del condensador, ¿no? La tensión se va a comportar de esa manera, ¿no? Listo. Entonces, reitero, esta solución matemática lo que me está dando es una solución de régimen permanente. Es esto de acá, al decir esto, me está dando la solución de régimen permanente, ¿no? Me está dando la solución de régimen permanente una vez, ¿sí? Ahora, aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta, ¿sí? Aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta con esta ecuación. Y mira lo siguiente. Usted dice que I sub C de T es igual a esto. Pero eso yo lo puedo ver como una razón de cambio, ¿no? Un delta B sobre un delta T, ¿cierto? Un delta B sobre un delta T, ¿sí? Aquí de pronto no lo estoy pintando, aquí de pronto no lo estoy pintando, pero yo quiero decir lo siguiente. Imagínense que tiene la batería o la fuente, perdón, y recuerden esto, ¿no? Usted tiene aquí su batería, B sub B, y aquí es el instante T igual a 0, o sea, en el instante en el que usted lo cerró, ¿qué quiere decir el instante? El 0 pues es una referencia, ¿no? ¿En qué momento si usted puede empezar, usted conectó la batería a las 10 de la mañana, ese es su instante 0, porque ahí es donde arrancó. Usted va a medir el tiempo usted dice, no, de las 10 de la mañana a las 10 con 5 segundos, pues sabe que usted estuvo 5 segundos, diferente de que alguien haya hecho el mismo experimento a las 11, pero la referencia en el que pasa el fenómeno es esta, ¿sí? Tiempo 0. Y aquí está el condensador. Y aquí está el condensador. Cuando usted conecta la batería, y usted lo que hace es que ahora cierra el interruptor, perdón,
Ahora usted lo que hace es que cierre el interruptor. Bueno, en el instante t igual a 0, cierre el interruptor. Y el circuito se cierra y pasa todo el fenómeno que vimos en la clase anterior. Pero entonces, resulta y pasa que cuánto es, ustedes cerraron, entonces miren que el condensador, el delta V, ¿quién es? Inicialmente era 0, el valor inicial menos el final, o el valor final menos inicial, da igual. El delta V yo lo puedo ver como el valor inicial. El valor inicial, ¿cuánto era la tensión del condensador antes? 0 porque no había tensión, ¿sí? Aquí era 0 volts porque no estaba conectado. El condensador viene nuevo, está descargado. Y el valor, y ese es el I, se conecta y luego obtiene una tensión que se llama el delta V. Usted lo puede haber hecho al revés, el valor final menos el inicial. Da igual, ¿sí? Da igual. ¿Y el delta T cuánto es? Se mire que cuando usted cierra el interruptor, eso es instantáneo. Eso es instantáneo. Y cuando usted cierra el interruptor, eso es instantáneo, eso es rapidísimo. Básicamente cercano a 0 segundos. ¿Sí? Es un tiempo pequeñísimo. Eso es un tiempo pequeñísimo. Del punto de vista, digamos, súper instantáneo, es que usted esto lo ve y eso no ha pasado ni un milisegundo. O sea, se suele asimilar esto en 0 segundos. O sea, que por eso poner t igual a 0 como si hubiera sido instantáneo. Eso hubiera sido instantáneo. ¿Y eso qué quiere decir? No hay un delta de t porque, digamos que aquí hay un delta de t, ¿sí? Aquí sí hay un delta de t. Sí, aquí hay un delta de t porque viene que hay un cambio acá, entre lo que se demora. Pero una cosa es que usted tenga algo, de pronto, del punto de vista matemático, ¿cómo lo puede interpretar? Es como cuando usted viene aquí una función y instantáneamente cambió. En t igual a t sub 0. Pegó este brinco, ¿sí? La función pegó el brinco, ¿sí? La función pegó el brinco, ¿sí? Eso es lo que quiere decir este delta t. Si usted mira el interruptor, si usted lo modela como una función, esto así, pa, un salto brusco. Entonces, en esta orden de ideas, y sucede t puede ser igual a menos delta, a menos b sub b sobre 0. Y algo sobre 0, entonces, sucede t tiende a infinito. ¿Eso tiene sentido? Como eso acá no puede suceder, ¿sí? Como eso acá no puede suceder porque pues esto, usted tiene un cambio ahí, un cambio abrupto, ¿no? Usted tiene aquí un cambio abrupto, ¿sí? Es como si usted estuviera haciendo la derivada de la derivada de una discontinuidad, ¿no? La derivada de una discontinuidad. Pues ahora, esto es nosotros del punto de vista, antes de continuar, nosotros del punto de vista, estos cambios abruptos, uy, perdón, esos cambios abruptos nosotros lo vemos como una función discontinua, ¿no? Simplemente desde el punto de vista de nuestro entorno, ¿no? De los circuitos y las señales, nosotros tendemos a rellenar esa discontinuidad, es decir, que nosotros nos pasamos aquí una línea así sólida. Pero eso sigue representando la discontinuidad, ¿no? Sino que pues ya se acostumbra a dibujar así. Sí, se acostumbra a dibujar así en nuestro entorno, ¿sí? Nosotros ya lo dejamos así como un brinco así. Sí, nosotros, ese brinco acá es una discontinuidad, ¿no? Es una discontinuidad, ¿sí? Pero nosotros la discontinuidad la rellenamos de esa manera, ¿no? Nosotros la rellenamos de aquí en adelante. Simplemente eso indica una discontinuidad, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces miren que usted está tratando de derivar una discontinuidad, ¿sí? La derivada de una discontinuidad es algo que básicamente lo que le está diciendo usted, ¿sí? Básicamente lo que le está diciendo usted, que esto tiene una función que en ese instante, usted tiene una función que en ese instante, pues, va para infinito, ¿no? Y pues eso no tiene sentido, eso no tiene sentido desde el punto de vista físico, ¿no? O sea, una derivada que en un punto explote, eso no tiene sentido en el mundo físico. Esto matemáticamente pueden meter el formalismo que tiene, pero eso en el mundo físico no tiene sentido. Entonces, para evitar ese problema, entonces el condensador no permite o no le gusta que tenga ese cambio abrupto de tensión, ¿no? Usted no puede tener cambio abrupto de tensión. Entonces, eso de acá me está traduciendo es que el condensador no puede permitir cambio abrupto de tensión. Es decir, que la tensión que tenía antes del T sub 0 o un instante cualquiera, tiene que ser igual a la tensión justo después.
Es decir, que el condensador usted no va a pasar una tensión usted no va a pasar una tensión de 0 a 10 automáticamente así. No, él tiene un tiempo de respuesta hasta que le llegue hasta allá. ¿Y esto de aquí cómo se representa en esta función? Esto aquí cómo se representa en esta función que tengo aquí pintada. Por ejemplo, el condensador viene cargado y empieza a ganar carga. Y empieza a ganar carga, ¿no? Y empieza a ganar carga. Esto de acá es el tiempo cero, ¿no? Esto de acá es el tiempo cero. Entonces quiere decir, eso de acá es el límite por la izquierda, es decir, justo antes de su C 0 menos, tiene que ser igual a justo después. Y justico antes, tiene que ser igual a justo después. Uy, qué pena. Momento. Ah, listo ya. Se me trabó. Tiene que ser igual a justo después. Otra vez. Se está pausando esto. Tiene que ser igual a justo después, es 0 más, ¿sí? Entonces no puede haber un cambio abrupto. Entonces usted quiere llegar a, usted por ejemplo pasó de 0 volts a 10 volts. Y eso le tomó un tiempo, ¿sí? Y eso le tomó un tiempo, ¿sí? Un momento. Creo que se me bloqueó un poquito esto, un momento. Listo, ahora sí. Eso me quedó ese rayón todo feo. Un momento. Listo. Entonces miren que cuando aquí ganó su nuevo valor final, ¿sí? Que aquí cuando llegó a su nuevo valor final, mire que aquí todavía sigue siendo continuo. Entonces imagínense que aquí le llevó un tiempo X y aquí pasó a otro nuevo valor de tensión, ¿no? Aquí pasó un nuevo valor de tensión, ¿sí? Aquí pasó aquí otro punto. Mire que esos dos puntos, mire que eso quiere decir que justo antes, la tensión en ese instante del condensador, en Tx menos, tiene que ser la misma justo después. Justo después. Justo antes y justo después. Entonces esta es la continuación esta es la condición de continuidad. El condensador no permite cambios abruptos de tensión, ¿sí? El condensador no admite cambios bruscos de tensión, ¿sí? El condensador no permite cambios bruscos de tensión, ¿sí? ¿Sí? No permite esos cambios bruscos de tensión, que viene que eso aquí sería una indeterminación sin sentido, ¿no? Pero para él, eso sí, digamos que del punto de vista realista, ¿no? Del punto de vista realista, ¿sí? Pues ese tiempo es pequeño, delta T es pequeño, ¿sí? Delta T es pequeñísimo. Delta T es pequeñísimo. Entonces, para que el condensador no permita esos cambios bruscos de tensión, pues sí tiene que aparecer una corriente grande. La corriente sí va a ser grande, pero no infinita, ¿no? No infinita. No infinita. Sí puede aparecer una corriente grande, pero no infinita, pero es una corriente instantánea. Mientras el condensador se carga. Lo mismo que pasa acá. Aquí la corriente es instantánea. Perdón, es una corriente transitoria. Mientras los electrones viajan hasta las placas, se llenan las placas y hasta ahí ya no hay más corriente, ¿sí? Ya no hay más corriente. Entonces, miren que el condensador, y bueno, dice, el condensador no permite esos cambios abruptos de tensión. No permite cambio abrupto de tensión. Esa condición de aquí quiere decir justo antes, justo después, ¿no? Justo antes, justo después. Si aquí en el tiempo cero, la tensión a 0 volts, justo después, usted arranca en cero, con 0 volts. Si aquí en el tiempo, no sé, un segundo valía 9 volts, antes de un segundo, y justo en un segundo tiene que valer 9. Tiene que valer 9, ¿no? Entonces la condición de continuidad, ¿no? La condición de continuidad, ¿no? Eso siempre se tiene que respetar en el condensador, ¿no? Si no, pues pasaría eso, no tendría ningún sentido. De por qué algunos sistemas físicos, en algunos cuerpos, no tienen ese comportamiento, cuando ellos no permiten esos cambios bruscos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunos sistemas que no, es esto de que el sistema quiere tratar de quedarse en ese estado y lo obligan a cambiar, es porque los sistemas tienen algo que llama inercia, ¿no? La inercia. Es como si usted fuera en un carro a toda velocidad, y usted pega el freno en seco, usted no va a pasar de 100 kilómetros por hora a 0 kilómetros por hora, ¿no? Usted tiene un tiempo mientras va a dar vueltas en ese carro, y es porque la masa no permite cambios bruscos en su velocidad, ¿sí? Entonces, como que usted va a toda velocidad y pega ese freno en seco, usted no va a pasar de 100 kilómetros a 0 ya así, de una. Va a tener un tiempo, bueno, así lo mismo, una función así.
de ese estilo, algo que represente, esa función aquí representa el régimen transitorio, ¿sí? Y eso también, eso acá es propio de los cuerpos, es decir, es la propia reacción de los cuerpos. Esta función de acá, esta función de acá que es en azul, es la función, una función de transición, es decir, lo que se demora el sistema en adaptarse a los cambios, ¿sí? Es lo que se demora usted adaptándose a los cambios. Hay sistemas que se adaptan inmediatamente, la resistencia, porque la relación de la tensión corriente, por ejemplo, es lineal, y entonces si usted cambia brusco, la resistencia le responde brusco, pero digamos que la resistencia no tiene la inercia. Esos señores sí presentan inercia, sobre todo esos sistemas que se modelan con ecuaciones diferenciales o que tiene una relación con una derivada, como esta de acá, tiene a tener esa inercia, ¿no? Tiene a tener esa inercia, ¿sí? Le pasa, es como cuando uno le cuenta una mala noticia y usted dura un tiempo mientras la asimila y todo eso. Eso es algo que usted se va a demorar. Entonces, digamos que esa función de transición, que es la que le dice a usted cómo va a evolucionar usted de un momento a otro al cambio, es lo que le llaman función natural o respuesta natural, porque eso es propio del cuerpo. ¿Por qué llama respuesta natural? Porque eso es propio del sistema. El sistema siempre va a responder así a los cambios, o sea, siempre va a responder así, siempre, siempre, siempre. O sea, ese comportamiento siempre va a ser así. Y eso es propio de ese sistema, ¿no? De pronto que hay sistemas que siempre algún cambio se demora un solo segundo. Hay sistemas que, por ejemplo, solo necesitan un segundo para simular los nuevos cambios. Hay otros sistemas que tienen inercia más difícil de vencer, que demoran muchísimo más, ¿sí? Que se demoran muchísimo más. Como cuando usted va en plano y se va y va y sube la subidita, se siente el cambio de velocidad, ¿no? Se trata de sentir ese cambio de velocidad y usted se demora un tiempito mientras usted va a una velocidad, se reduce su velocidad, ¿no? Pero usted siente que va muy lento hasta que ya llega a una velocidad constante, ¿sí? Usted empieza a tener ese cambio hasta que ya va constante subiendo, ¿no? Porque hay un cambio ahí, ¿sí? Entonces eso es su respuesta natural, cómo se acta, hasta que llega a la nueva pendiente y luego cambian a la nueva velocidad, ¿sí? Ahora resulta que usted le va a meter una fuente de corriente del condensador, ¿no? Ahora se le va a meter una fuente de corriente del condensador, ¿sí? Y quiere calcular la tensión, ¿sí? Quiere calcular la tensión de acá. Y la quiere graficar inclusive, ¿sí? La quiere graficar. Entonces hemos listo la gráfica o los sedes para poder graficar la tensión. Y usted quiere graficar su tensión. Entonces, ¿cómo se haría ahí? Miren que aquí, en este caso en particular, yo puse, eso se llama un pulso de corriente, o sea, algo rápido, algo rápido. Aquí es en milisegundos, eso es algo rápido. La fuente, usted la prendió, eso es instantáneo, y mire que yo relleno aquí ya las 10 continuidades, y luego usted la apagó, eso es instantáneo, ¿no? Eso es instantáneo, ¿sí? La corriente es instantánea en el condensador. Entonces, usted quiere calcular la tensión, pero entonces mira lo siguiente, ¿no? B sub C de T, perdón, I sub C de T es igual a C por D sub C de T. Pero usted necesita dejar B sub C de T, no puede tener esa derivada acá. Estamos por partes, entonces B sub C de T es igual a 1 sobre C por I sub C de T por dt, y aquí creo que me faltó el dB sub c de t, ¿sí? El dB sub c de t. Pregunta para ustedes, ¿cómo hago para quitar este diferencial de ahí? Lo integra. ¿Cómo quito un diferencial? Muy bien, integremos. Integremos. Sí, ahora sí, integremos. Pero, bueno, esto como es constante, sale la integral de todas formas. Yo por ahora, desde el punto de vista matemático, ustedes saben que aquí me da una solución y todo lo demás, pero entonces, resulta y pasa que es que yo no dejo la integral así. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tratar aquí me da una solución matemática, pero la idea es que esas soluciones tengan sentido físico, ¿no? Tengan un sentido físico. Entonces, ¿a qué me refiero yo con el sentido físico? Pues miren que los comportamientos no son instantáneos, ¿no? Los comportamientos no son de una vez rápido, tiene un tiempo de demora. Entonces, por ejemplo, yo puedo ya, desde un tiempo t sub 0 a un tiempo final, pero entonces usualmente nuestra referencia, o sea, nuestro tiempo de referencia inicial, nuestro tiempo inicial, usualmente lo vemos como el tiempo cero, ¿no? Pero es una costumbre, ¿no? Porque siempre nosotros miramos los tiempos fenómenos, el tiempo que arranca el fenómeno, el tiempo cero, pero puede ser un t inicial y un t final, ¿no? Un t inicial y un t final, ¿sí?
Bueno, por ahora lo voy a dejar como un T inicial y un T final. Y aquí lo mismo, un T inicial y un T final. Donde usualmente voy a dejar claro, ¿no? Que el T inicial se arranca en cero, es decir, en dónde arranca el suceso, ¿no? Eso es algo usual, ¿no? Esto es lo usual. Sí, esto es lo usual, ¿sí? Esto es lo usual, porque eso, si usted, por ejemplo, empezó el fenómeno a las 10 de la mañana, ¿sí? Pues es su tiempo cero, es su tiempo cero. Si alguien lo observó a las 11 de la mañana, él lo está yendo un tiempo antes, él lo está yendo un tiempo, un T sub cero igual a menos una hora. O si, o sí, eso, a eso que hace referencia, ¿sí? Un tiempo, pero usualmente el fenómeno, si usted lo vio a las 10 o a las 11 de la mañana, es su tiempo de iniciar y usted empieza a estudiar el fenómeno, no importa la hora. Usted dice, no, es que me eché 10 segundos. Usted me eché 10 segundos, usted arrancó de 0 segundos a 10 segundos. Cuando usted dio usted corrió 100 metros y se demoró 10 segundos. Si lo hizo a las 10 de la mañana, se demoró 10 segundos. Luego quiere volver a hacer la prueba y se demoró 9 segundos a las 11 de la mañana. A usted no le importa si a las 10 a las 9, usted simplemente cuenta ese intervalo a referencia de un cero. Eso es lo que hace de referencia a eso. Y el T final, pues, digamos que el T final lo voy a dejar en función de T. ¿Por qué? Porque va a depender hasta dónde va usted, ¿no? Hasta dónde va usted. Entonces, esta expresión de acá, ¿por qué dejo el T final como un tiempo T? Porque es hasta donde se quiera observar el fenómeno, hasta donde quiera observar el fenómeno. Puede que hayan varios cambios al mismo tiempo y usted quiera mirar muchos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, aquí uno, dos cambios. ¿Sí? Y de este vamos desde 0 hasta T y lo mismo desde 0 hasta T. Entonces digamos que como aquí tengo integrales de T y límites T, a veces se suele hacer un cambio de variable. Entonces eso es lo de menos. Entonces la integral de T, de B sub C de T, E sub C de T, desde 0 hasta T, ¿sí? Desde 0 hasta T. Y eso va a ser 1 sobre C, la integral desde 0 a T. Va a ser un cambio de variable simplemente para no tener T y T. De sub C, no sé, de tau con de tau. De tau con de tau. ¿Eso aquí quién es? B sub C de T menos B sub C de 0. Pero ese 0, ¿quién es? Usted puede poner el 0 acá porque no hay ningún problema. Pero lo mejor es que usted ponga el 0 menos. No importa que usted, el 0 menos o 0. ¿Y por qué ese de sucede 0 menos? Porque recuerde que usted arrancó con un fenómeno y de pronto hay un cambio y usted quiere reflejar el cambio. Entonces, y ese 0 menos quiere decir que antes de que ocurriera el cambio tiene que ser igual justo después. Por eso yo pongo, a pesar de que usted también puede poner el 0, porque usted sabe que aquí hay una condición de continuidad en la tensión del condensador, ¿no? La condición del condensador. Ese 0 menos simplemente refleja donde usted arrancó. Ya ahorita cuando resolvamos ejemplos se va a dar cuenta mucho más de eso. Y eso va a ser igual, pues a 1 sobre C, la integral desde 0 hasta T, o de los límites de la integral donde vaya a arrancar de I sub C de tau. Entonces, la tensión del condensador va a ser igual. Entonces, finalmente, I sub C desde 0 hasta T, de I sub C de tau, más B sub C, B sub C de 0 en menos. Pronto voy a traer un poquito esa expresión aquí que me va a quedar en un espacio. Y la voy a encerrar. Y la voy a encerrar. Entonces, ¿cómo interpreto esto acá? Instante José. número, señor. Ah, ya vi. Instante número 1. Instante número 1. Aquí, hasta acá. La fuente está apagada. Quiere decir circuito abierto y el condensador. Es decir, cuando usted tiene eso conectado y la fuente está apagada, el condensador vamos a decir que no tiene ninguna carga. El condensador está totalmente descargado. Si el condensador está totalmente descargado, ¿cuánto vale la tensión antes de 0? Le sucede 0 menos. ¿Cuánto valdría? O sea, antes de 0. Si el condensador está totalmente 0 volts, no tiene tensión. Listo. No tiene tensión. ¿Sí? No tiene tensión. ¿Sí? No tiene ninguna tensión, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale entonces la corriente y sucede en el instante 1 de T? Perdón, la tensión. Pues aquí ya sabemos que, entonces, como el condensador viene totalmente descargado, quiere decir que aquí
la función en ese primer instante pues viene siendo 0, ¿no? Aquí como va a haber un cambio, aquí esto tiene que ser continuo. Eso tiene que ser continuo, ¿sí? Eso tiene que ser continuo. Yo no puedo por de ninguna manera pasar un cambio brusco, ¿no? Aquí hay un cambio brusco, pero con la tensión no se puede comportar bruscamente. Te damos al instante número 2. Te damos al instante número 2, que es este intervalo entre 0 y 3 milisegundos. Entonces, número 2. ¿Qué quiere decir el número 2? Ahora sí. B sub C 2 de T, el instante número 2, va a ser igual 1 sobre C, la integral desde 0. Sí, miren que la integral de dónde va, desde 0. Voy a ponerlo hasta T, pero la integral va hasta 3 milisegundos, pero voy a dejarlo así un momentico de 0 hasta T. De I sub C de tau, ¿cuánto vale la función de I sub C de tau? De tau, ¿cuánto vale la función de la corriente? 3. Por 10 a la menos 3, ¿no? Y bueno, voy a asumir un valor de condensador. No, yo no lo di, ¿no? Un valor de 1 microfarad. ¿Sí? Se me olvidó dar el valor del condensador. Ya ahorita reemplazamos. Por de tau más B sub C de 0 menos. ¿Y cuánto valía esto? 0. Entonces B sub C 2 de T le va a ser igual. Eso sale a la integral, es constante, entonces me va a quedar 3 por 10 a la menos 3 dividido entre 1 por 10 a la menos 6 y me va a quedar la integral de 0 hasta T de tau, que es lo mismo que decir de la integral de tau es tau, evaluado entre los límites, entonces eso me va a quedar 3000 T, ¿sí? 3000 T, volts sobre segundo, ¿sí? 3000 T, 3000 T, ¿sí? 3000 T. Esa es la función que va a modelar la tensión del condensador de 0 hasta donde usted quiera, ¿sí? De 0 hasta donde usted quiera, pero por eso lo expresé aquí, ¿entiendes? O sea, así se va a comportar esta función. Por eso yo no le puse el valor final porque quería ver cómo era la función de ese señor, cómo era la función de ese señor, cómo se va a comportar la tensión del condensador. Entonces miren que esa función es una función lineal, una recta. Ahora sí, démosle, ¿hasta dónde va esa función lineal? Hasta 3 milisegundos. Entonces, ¿cuánto vale B sub C? Voy a ponerlo así. 2 en 3 milisegundos menos. ¿Por qué menos? Porque es justo antes de llegar al 3, ¿no? Justo antes de llegar al 3. Pues eso va a ser igual a 3, a 3000 por 3 por 10 a la menos 3. Es decir, 9 volts, ¿cierto? Entonces, aquí yo pongo 9. Aquí yo pongo 9, ya aquí está en escala de volts. Voy a ponerlos acá. Entonces, quiere decir que ahora esta función, en el instante número 2, bueno, que lo voy a poner en ese mismo color que lo tengo acá, va a ser esto. ¿Sí? Va a ser esto, ¿sí? Se va a comportar de esta manera ahora. Va a ser esto, ¿sí? Va a ser esto. Ustedes miren que es una pendiente, es una pendiente. Eso quiere decir que el condensador se carga demasiado rápido. Mire esa pendiente, es muy rápida. Esa pendiente, en un segundo de la tensión del condensador puede ser una locura. ¿Sí? Entonces mire que aquí se va cargando rápido. Ahora voy a llamar al instante número 3, donde digo que B sub C 3 de T va a ser igual a ¿quién? 1 sobre C, la integral de 0 hasta tau. Bueno, ya no sería la integral realmente desde 0 hasta T. No tiene sentido decir que va desde 0 hasta T porque es, aquí ya iría desde 3, por decirlo así, desde 3 milisegundos hasta un nuevo T, hasta lo que dure es, hasta un nuevo T que es infinito. De I sub C de tau, más, ya no puedo poner B sub C de 0 menos, ¿no? Ya no puedo poner B sub C de 0 menos, ¿por qué? Porque es que el B sub C de 0 menos es en 0 y mi nuevo fenómeno arranca en 3, entonces aquí va a ser B sub C de 3 milisegundos menos. Pero yo sé que la función n es antes y esa función arranca acá, ¿no? Aquí arranca de sub C, aquí arranca de sub 3, ¿sí? Esa vaina. Aquí realmente arranca de sub 3.
Sí, aquí realmente arranca de sub 3. Entonces, miren que necesito una condición inicial de la función. La tengo acá, que es esta que está acá. Entonces, miren, ¿cuánto es la corriente después de 3 milisegundos? ¿Cuánto es la corriente? 0. Quiere decir que esta integral es 0. Y eso aquí vale 9. Entonces, quiere decir que aquí en adelante la función vale 9 volts. Entonces, quiere decir que aquí en adelante es una constante. Es una constante. Miren que aquí el condensador. Y miren, el circuito quedó abierto, ¿sí? En este instante de acá, el condensador quedó así, cargadito. El condensador quedó aquí con una tensión de 9 volts, quedó cargadito. Como una fuente de tensión ahí desconectada. Sí, porque aquí la función sería 0 amperes, ¿sí? Sería 0 amperes. Esto eso es para el instante 3. Ahora la pregunta para ustedes es el instante número 2. Una curiosidad para ustedes. ¿Será que aquí el condensador es circuito abierto? ¿Ustedes qué opinan? Mientras corrijo aquí, digo que me quedó un poquito torcido. ¿Será que ahí, en ese instante, en el 2, en este de acá, donde está la rampa, es circuito abierto? ¿Ustedes qué opinan? No, ¿Por qué? porque hay una corriente y pues también hay una tensión. La respuesta está en la corriente. Si en ese instante usted dice que esto es circuito abierto, usted está violando la ley de la conservación de la carga que nosotros hablamos al comienzo de la energía. La corriente que sale es igual a la corriente que entra, ¿sí? Entonces, aquí el condensador no se comporta como circuito abierto. Aquí no es circuito abierto. Ahí el condensador está ahí. No se comporta como circuito abierto. El condensador está ahí quieto. Está ahí recibiendo una carga, ¿sí? Está recibiendo, porque aquí flujo de corriente, ¿sí? Tiene que haber flujo de corriente. Si usted dice que eso es circuito abierto, quiere decir que pues, no va a haber flujo de corriente y eso no tiene sentido acá, ¿no? Entonces se está violando el principio de conservación de la carga. Y miren que en este caso acá, aquí no hay circuito abierto, aquí simplemente está fluyendo la corriente, pero en esta condición la tensión está creciendo violentamente, ¿sí? Rápidamente. A diferencia de acá, que aquí pues como es fuente de tensión, ¿sí? Como es fuente de tensión, miren que aquí la cosa es diferente, ¿no? A usted aquí carga, aquí se carga más rápido el condensador. Aquí se carga muy rápido porque mire está pendiente. El condensador se carga muy rápido. Mire que en menos de 3 milisegundos ya 9 volts. Entonces imagínense donde estuviera pasando el tiempo, ¿no? Entonces es muy peligroso hacer esto como cargar condensadores de tan baja potencia, de tan baja capacidad con corriente porque mire que de una vez. Entonces mire que lo que pasa es que se suele acostumbrar a decir siempre es que en DC el condensador se comporta es como circuito abierto. Siempre dicen eso y siempre se lo prenden así. No es que en DC siempre es circuito abierto. Ojo, en parte es cierto, sí, se comporta como un circuito abierto, pero mientras usted no le esté obligando a pasar una corriente, ¿sí? Usted no le está imponiendo la corriente, ¿sí? Aquí usted no le está obligando a pasar una corriente, ¿sí? Porque viene que la corriente responde en función de esa tensión, ¿sí? La corriente va a responder en función de esa tensión. Pero es que usted aquí ya le está obligando a poner, usted ya con la fuente de corriente se la está obligando a pasar. Aquí ya le está imponiendo esa corriente, ¿sí? Entonces mire que ahora la tensión a la que le va a responder a la corriente. Entonces, ¿cómo se va a comportar la tensión para que pase esto, ¿sí? ¿Cómo va a pasar eso así? Entonces, mire que, para que entiendan muy bien el modelo, ¿sí? Para que entiendan muy bien. Si usted, no le está, si usted le está obligando para una fuente de corriente o una corriente, o le está obligando una corriente acá, la única manera que usted lo obligue es con una fuente de corriente, por decirlo así. Aquí ese señor no le va a comportar como circuito abierto, ¿sí? No se va a comportar como circuito abierto. ¿Qué es lo que hubiera sucedido en la resistencia? Es que mira el despeje acá, ¿no? Mira el despeje acá. Si usted tiene entonces, en el caso de la resistencia, pues mire que B es igual a BT es igual a IDT por R, ¿sí? Si esta es la corriente, si esta es la corriente de la resistencia, ¿cierto? Si usted en la resistencia le obliga a pasar esta corriente de esta forma, poniendo que eso es IDT, ¿cómo le va a responder la tensión? Pues la función por un número, ¿sí? Miren que aquí es exactamente la misma función.
exactamente la misma función. Usted tiene aquí B de T, que va a ser igual, y después esto ya va a cambiar de color al menos. Es la misma función, pero con la diferencia que esta función, aquí vale, por ejemplo, I, y aquí vale I por R. ¿Sí? Es un poquito más grande o más pequeño. Bueno, va a ser un poquito más grande o más pequeño dependiendo del valor de la resistencia. Entonces miren que aquí mire que con esta función usted se da cuenta que pues la corriente en la resistencia sí responde de la misma forma, instantánea. Aquí en los condensadores como que, oiga, no, mire que no es así. Entonces resulta y pasa lo siguiente. Ahora vamos a mirar configuración entre condensadores, ¿no? Configuración entre condensadores. ¿Sí? Solamente voy a hacer la lógica con el de acá y en el otro va a ser un poquito más ahorrativo. Entonces imagínense que usted tiene aquí, no sé, una fuente de tensión, bueno, usted tiene aquí una tensión, ¿sí? Un B sub S. Entonces, por ejemplo, yo ya aquí quito la dependencia del tiempo porque ya sabemos que vamos a trabajar problemas de régimen permanente, ¿no? Siempre va a ser B sub S, ¿sí? Por eso quito aquí la dependencia del tiempo. Usted sabe que aquí la tensión se reparte entre estos señores. ¿Y yo cómo sé esto? Porque en ese momento, aquí estoy pasando una corriente eléctrica que es una carga eléctrica, ¿no? Una carga. Entonces, estos señores cuando consumen, en ese momento de convección pasiva, ¿no? Están comportando como elementos que consumen. Entonces, yo sé que aquí pasa esto, ¿sí? Entonces, miren que con un LBK, se va a dar cuenta que pues, menos B sub S es más B sub 1, perdón, más B sub 1, más B sub 2, más, bueno, realmente es más B sub N. Aquí creo que puse B sub 3. N condensadores en serie conectados, ¿no? N condensadores en serie conectados. Y usted sabe que, por ejemplo, B sub 1, bueno, si Q es igual a C por B, voy a ponerlo acá, porque siempre me acuerdo de esta. Listo, entonces B sub 1 va a ser igual a ¿quién? A Q sobre C1, ¿cierto? Y la carga la misma, ¿no? Porque es la misma corriente. La carga la misma para todas, porque es la misma corriente. Entonces, en ese orden de día yo tengo que B sub 2 sería igual a Q sobre C sub 2, ¿sí? Y entonces, en ese orden de día yo tengo que B sub N va a ser igual a la carga Q sobre C sub N. Entonces, si yo reemplazo acá, yo tengo que B sub S, bueno, es igual a 0, ¿no? Yo tendría que B sub S va a ser igual a ¿quién? B1, que sería entonces Q sobre C1, más Q sobre C2, más Q sobre Cn. Entonces, si yo despejo acá, yo factorizo el Q, lo paso para otro lado, entonces va a tener B sub S sobre Q es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre Cn. Pero B sobre Q, ¿qué es? B sobre Q, ¿qué es? 1 sobre la capacitancia, ¿no? B sobre Q, ¿quién es? 1 sobre la capacitancia. Entonces, 1 sobre la capacitancia, entonces una capacitancia equivalente va a ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre Cn. Entonces, palabra más, palabra menos, ¿eso qué quiere decir? Que si usted tiene un grupo de condensadores en serie, si usted tiene un grupo de condensadores en serie, eso al final los puede volver uno solo. Usted tiene un montón de condensadores en serie, se los puede volver uno solo, ¿sí? Se los puede volver uno solo, pero entonces, ¿cómo los obtiene? Dice, usted puede ver esto como esto. Un solo condensador que recibe toda esta carga. Entonces, usted cómo tiene la capacidad, usted cómo vuelve todo eso condensador uno solo, pues mire, usted tiene que sumar 1 sobre 1, 1 sobre C2 más 1 sobre Cn, y al final, pues, usted dice que, bueno, C equivalente, si usted despeja esto, lo mismo que decir lo siguiente, ¿no? 1, es decir, usted saca esto y luego le saca la inversa. Es decir, 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre Cn. Entonces, ¿qué conclusión tienen acá? Que parece ser que los condensadores se suman, los condensadores en serie se suman como resistencia en paralelo, ¿sí o no? Los condensadores en serie se suman como si fueran condensadores en paralelo, claro para todos, ¿no?
Miren esa curiosidad. Condensadores en serie no los puede sumar así como resistencia en serie. No mire que suban como si fueran resistencias en paralelo. ¿Para qué pasa cuando yo tengo capacitancia en paralelo? Entonces, miren, usted aquí tiene el B sub S, que es el mismo que está acá, que es el mismo que está acá y es el mismo que está acá. ¿Sí? Para no estar pintando cada rato todo eso. Miren. Para no estar escribiendo eso, ese aquí entonces, miren, tengan en cuenta que es el mismo de eso porque miren, el mismo nodo acá. ¿Sí? Ese mismo nodo acá, el azul de acá, ¿sí? El azul de acá y todo eso. Entonces, quiere decir que mejor para que lo tengan en cuenta y lo recuerden muy bien. Aquí veo el mismo potencial azul, aquí está el mismo potencial azul, aquí está el mismo potencial azul. Voy a poner aquí en azul. Y abajo está el naranja, que es el que está acá. Para que quede claro que todas las condensadores tienen la misma tensión. Están en paralelo. Y esa carga que viene por acá, esa corriente, pues se va a repartir en Q1, Q2, hasta Q sub N. ¿Sí? Recuerden que la carga y la corriente están relacionadas entre ellos, ¿no? Digo que la sumatoria de la ley de corriente de Kirchhoff, o la red, o bueno, la L y K, porque si coloco la Q suena raro. Entonces la sumatoria de las Q va a ser igual. Q es igual a Q1 más Q2 más QN, ¿no? El ICA, pero no voy a colocar la otra que suena muy extraño. Pero Q es igual a C por B, ¿no? Q igual a C por B. Entonces yo digo que Q va a ser igual. Q1. Q1 que es ¿quién? C1 por BS, porque no hay más tensión. Más. Q2 que es C2 por BS, porque la misma tensión está en paralelo. Más C3 por BS. Te despejo. Q sobre BS me dan igual a C1 más C2 más CN. Entonces, ¿quién es Q sobre B? ¿Quién es Q sobre B? Capacitancia. Entonces yo tengo que la capacitancia equivalente va a ser igual a C1 más C2 más CN, ¿sí? Entonces miren que yo puedo, si yo tengo un grupo de condensadores conectados en paralelo, yo tengo un grupo de condensadores conectados en paralelo, yo los puedo volver uno solo. Yo los puedo volver uno solo. ¿Sí? Yo los puedo volver uno solo al final. En el cual yo reparto esta Q total. Y aquí es igual a la S equivalente. Pues eso va a ser igual a C1 más C2 más CN. Miren que entonces los condensadores en paralelo se suman como resistencia en serie, ¿no? Entonces quiere decir que los condensadores en paralelo se suman como resistencia en serie, ¿sí? Por último, para salir de la capacitancia por ahora, vamos a calcular la energía que ellos pueden almacenar, ¿no? Entonces simplemente la expresión de la energía, sí, simplemente voy a expresar la función de energía, simplemente decir que la energía en el condensador, la energía almacenada, va a ser igual a un medio de C por el valor de la tensión. Voy a dejarlo por ahora sí en función del tiempo, de la tensión al cuadrado, ¿sí? Porque puede ser que la función de tensión cambie en el tiempo, ¿no? No voy a entrar en detalles cómo se obtiene esta ecuación, ¿no? No voy a entrar en detalles porque pues simplemente al final la demostración llegamos a eso, ¿no? Entonces yo con eso yo puedo calcular la energía y entonces la energía también podría estar en función del tiempo. La energía del condensador, pues yo la puedo, ¿esto qué? Yo la puedo expresar de esta manera. Con eso yo puedo calcular la energía almacenada en el condensador, cuánta energía se almacena. Y yo la puedo reescribir de muchas maneras. ¿Por qué? Porque yo entonces puedo decir que B es igual a la carga al cuadrado sobre C. Miren, B es igual a ¿quién? A la carga sobre C, ¿sí? A la carga sobre C, entonces me va a quedar, yo puedo decir entonces que podría ser la carga al cuadrado sobre el valor de ¿quién? De C, que haría aquí abajo. O yo puedo decir que C, o que Q es igual, bueno, si Q es igual a C por B y después aquí tensión, o sea, aquí también puedo dejar otra expresión en función de tensión y
y carga, ¿sí? Entonces digamos que hay muchas formas de despejar esto, ¿no? Hay muchas formas de despejar esto, pero esa es la más tradicional, ¿no? Esa es la más tradicional. Digamos que usted puede incluso despejar aquí capacitancia en función de carga y corriente y obtiene una expresión que está en función de la carga y la tensión. Pero digamos que de manera más tradicionalista, esa es la que uno más utiliza. Esa también es válida, ¿no? Esa también es válida. Pero digamos que usted quiera empezar a despejar esto uno en función de la otra. Energía pues en joules, ¿no? Entonces ya con eso usted puede calcular la energía almacenada en el condensador. ¿Cuánta energía va a almacenar en el momento que pues todo lo que nosotros hemos hablado del fenómeno hasta el momento, ¿no? Entonces, listo. Hasta aquí por ahora, entonces ya hemos estudiado el condensador, ¿no? Ya estudiamos el condensador y el dispositivo, lo conocemos qué es lo que hace y y toda la función. Entonces, por ahora no vamos a desarrollar problemas de circuitos con condensador porque ahora vamos a introducir otro elemento para pues, digamos que ya tenemos todo este auge de fenómeno acá, toda esta información. Entonces vamos a aprovechar y hacer lo mismo y podemos estudiar el siguiente elemento un poquito más rápido. Bueno, vamos a mirar el siguiente fenómeno. Esto acá, ¿sí? Esto acá es un imán, ¿sí? Es un imán que simplemente lo que hace es que produce un campo magnético, ¿sí? Un campo magnético, ¿sí? Un imán simplemente es un instrumento que me permite producir campo magnético, que internamente el imán pues tiene materiales ferromagnéticos, ¿sí? Que me permiten, ¿qué quiere decir materiales ferromagnéticos? Que me permiten que las líneas de campo magnético, las líneas de flujo magnético puedan viajar sin ninguna oposición, ¿sí? Sin ninguna oposición. Pero básicamente, ¿qué es esto de campo magnético? Campo magnético, pues simplemente lo que me está representando como el campo eléctrico es una fuerza de interacción, ¿sí? Entre cuerpos, ¿sí? Una fuerza de interacción entre cuerpos que tienen propiedades magnéticas. Y las propiedades magnéticas, ¿qué quieren decir? Un cuerpo, como por ejemplo un imán, tiene algo que se llama un polo norte y un polo sur, ¿sí? Un polo norte y un polo sur. Y que las líneas de campo pues, van viajando desde el norte hasta el sur. Digamos que a diferencia de las cargas eléctricas, las líneas de campo viajan de un lado para el otro, ¿no? Pero, o sea, salen de uno y terminan en el otro. ¿Sí? Ok, de menos a más, sí. Pero quiere decir, inician aquí y terminan acá. Salen de una carga puntual a otra carga puntual, ¿sí? Eso en el caso del campo eléctrico. Las líneas de campo, ¿no? Aquí estoy hablando de la intensidad de campo magnético. Pero miren que aquí es diferente. Aquí las líneas de campo salen y no terminan acá, porque miren que las líneas de campo viajan a través del material. Entonces es que salen de un lugar y salen, o sea, van en dirección de norte hacia sur, no van en dirección de norte hacia sur, pero no, ¿qué quiere decir? Que pues tengan un principio y fin como la carga eléctrica, no mire que puede enviar por el material, ¿sí? Entonces material que me crea una fuerza de interacción, que son fuerzas de interacción magnética, ¿sí? Producidos por campo magnético. Y que la cantidad de líneas de flujo, o sea, el flujo magnético, ¿qué es? Es la cantidad de líneas, esto acá es el flujo. ¿Qué me representa? B es la densidad de campo magnético y ese es el área superficial, aquí puse Q, perdón, aquí es flujo. Aquí es flujo con la letra phi. Aquí simplemente esa definición me está diciendo cuántas líneas de campo están atravesando en un área. Y miren que esa área, ¿quién es? Es el área aquí, en la que salen las líneas de campo, ¿no? Es la misma área, ¿sí? La misma área, el punto B, el punto A. Pero entonces, con la diferencia que en el punto A hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 flechas y aquí hay 3. Debe quiere decir que entre más líneas de fuerza, entre más líneas de campo, la fuerza es mayor. Debe decir que la intensidad de campo aquí es mayor que la de acá. Aquí la fuerza es más grande que acá. La fuerza es más grande que acá. ¿Y ustedes cómo entienden eso de la fuerza de interacción? Entonces, no sé si ustedes recuerdan cuando jugaban con imanes que pasa algo como esto. Por ejemplo, ¿qué pasaba? Si usted tenía, ¿qué pasa si usted tenía los polos opuestos de dos imanes y los acerca? ¿Qué creen que está sucediendo acá? ¿Qué sucedía cuando usted tenía los polos iguales de dos imanes? Con los polos iguales se volteaban, los imanes Perdón, giraban, polos contrarios, perdón, sur con norte. se atraían. Entonces, aquí donde empieza a tener sentido sobre ¿qué fuerza de interacción? ¿De qué tipo? Mire, si el imán que tiene
un norte y un sur, en el cual me permite saber cómo viajan las líneas de campo. Entonces yo sé que cuando yo enfrento dos imanes con polos diferentes, yo va a ver una fuerza de atracción. Usted va a sentir que estos dos se van a pegar. Se van a pegar. Miren que la línea en el norte irían hacia el sur. Y las líneas de campo, miren que aquí hay un norte y podría venirme a este sur, ¿sí? Me podría venir a este sur, pero no, las líneas de campo buscan la trayectoria más corta. No se va a venir a hacer toda esta vueltota sabiendo que hay un sur más cercano. Vienen por acá y hacen todo este viaje, ¿no? Pues digamos que aquí ya este sur está ocupado, entonces el sur más próximo, no se puede venir para acá ese sur porque ya está ocupado por ese señor de acá, entonces tienen que buscar el sur, el siguiente sur que encuentre, ¿sí? Pero aquí hay una fuerza de atracción, ¿sí? Aquí hay una fuerza de atracción. Ahora, ¿qué sucedía cuando esté enfrentada los polos diferentes? Ahora, ¿qué sucedía cuando esté enfrentada polos diferentes? Polos iguales, Se perdón. repele, Polos iguales. Miren que se aquí repele. miren que esas líneas de campo no se vienen para, no buscan el sur el sur de acá porque es muy lejos, buscan el sur más próximo, ¿sí? Y miren que aquí usted intenta acercarlos y se van a empujar entre ellos. Aquí hay una fuerza de empuje, de repulsión. Entonces, esto es lo que me está diciendo, que ese material que crea una línea de campo, una línea de fuerza y por sus propiedades, que son propiedades magnéticas, materiales ferromagnéticos, que me permiten que esas líneas viajen perfectamente, las líneas de campo en el vacío, en el aire, le cuesta trabajo de viajar aquí, viajan perfectamente. Entonces, simplemente eso de acá lo que me está interpretando es esto, ¿no? Que yo tengo una línea de campo magnético, una fuerza de interacción y atracción, ¿sí? El campo lo que me permite eso es que existen ciertos materiales con propiedades magnéticas unos comportamientos de atracción y repulsión, atracción y repulsión, atracción y repulsión. Los imanes no son la única forma de generar campo magnético, ¿no? Los imanes no son lo único que usted puede generar campo magnético. ¿Cómo usted puede generar campo magnético? Usted también puede tener esta posibilidad. Usted tiene un conductor, un cable, un cobre, y usted a ese conductor le pasa una corriente, le atraviesa una corriente, sí, le atraviesa una corriente, y él empieza a crear líneas de campo magnético, ¿sí? Líneas de campo magnético, ¿sí? Líneas de campo magnético. Y miren que es la misma forma, otra forma de crear campo magnético. No solamente con imanes permanentes, Profe, ¿ese no es el proceso de los motores? va por ahí, pero sí. Sí, el principio de funcionamiento de muchos de las máquinas eléctricas como motores y transformadores es en función de esto, de que existe este fenómeno. Pero sí, por ahí va. Una corriente en la cual usted puede producir un conductor eléctrico, un cable, se le atraviesa una corriente y crea un campo magnético. Usted tiene otro cable aquí atravesado en el cual usted va y pasa otra corriente. Usted va a empezar a ver que esos cables se pueden atraer o repulsión, ¿no? Lo mismo está pasando en lo mismo, entre los dos. Y también la intensidad de campo magnético, ¿sí? Aquí también hay una intensidad de campo magnético. Digamos que no me voy a meter con las expresiones de intensidad de campo. Este campo viaja en dirección angular, ¿sí? Mire que es como en una función del ángulo. Sí, o sea, si usted tiene una referencia, mire que viajan como va en sentido del ángulo, ¿no? ¿Sí? En sentido angular, ¿sí? A diferencia y que a medida que usted se va alejando, ¿sí? Porque este campo es proporcional, es inversamente proporcional a ese error que es el radio, ¿no? A ese error que es el radio, ¿sí? Entonces, a medida que usted se va alejando, pues la intensidad de campo es más pequeña, ¿no? La intensidad de campo es más pequeña, usted va a sentir menos fuerza de atracción, es como cuando usted aleja los imanes. Cuando usted tiene los imanes bastante lejos, usted no siente que se atraen y se repelen, pero cuando usted empieza a acercarlos, ahí sí empieza a sentir esas interacciones, ¿no? Lo mismo sucede acá. Lo mismo sucede acá. Y que tiene dirección, y tiene una dirección en azul, phi. Esta es la dirección. ¿Sí? Phi es el ángulo que se forma acá, ¿no? En un punto de referencia. Listo, eso es lo que hay que saber. ¿Preguntas al momento? Decir que la intensidad de campo, esa fuerza de interacción va a depender de la corriente, directamente de la corriente que se le aplica y pues, inversamente proporcional a la distancia. A la distancia.
Ahora imagínense que este cable, usted le hace esto. Lo enrolló, ¿sí? Usted simplemente lo enrolló. Ustedes miren que, como que bueno, usted enrolla ese cable y esa ahora es la forma del campo, ¿no? Esa es la forma del campo, la que se va a cómo se va a empezar a distribuir el campo, ¿sí? Cómo se va a empezar a distribuir el campo cuando se enrolla esto, ¿sí? Pero ahora imagínense que el cable es lo suficientemente largo para que usted pueda empezar y hacer, es decir, que en vez de hacer una sola, usted tiene un cable larguísimo y en vez de hacer una sola vuelta, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aprovechar que el cable es tan largo que no le vamos a dar una vuelta, sino muchas, muchas vueltas. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Ustedes miren lo que sucede acá. Cuando usted en un conductor que es, que es lo suficientemente largo para que usted le dé n vueltas, muchas vueltas, miren que, y esto aquí es algo separado, ¿no? Eso es como, aquí es algo exageradamente separado, ¿no? Porque realmente la idea es que esas vueltas sean así bien pegaditas. O sea, básicamente sean tan pegadas que usted no vea eso así, sino que usted semeje eso como un sólido, como un cilindro, ¿sí? Como grande se ve. Es como si usted quisiera aquí tratar de ver un sólido, un cilindro, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que eso es tan pegado que usted trate de ver ese un sólido. ¿Y eso con qué fin? Porque miren que esas líneas de campo tocan a este y esas líneas de campo tocan a este. Quiere decir que todos estos campos acá son tan pegados que se fusionan. Como que todos estos campos se fusionan y empiezan a comportarse. Miren que eso aquí empieza a comportarse como un imán. Miren que el campo aquí es tan fuerte, o sea, se fusionó todo ese campo tan fuerte que miren que empiezan a aparecer líneas de campo acá, viajando. Entonces miren que las líneas de campo aquí en el inductor pueden tener más espacio, ¿sí? Pueden empezar a expandirse más, ¿sí? Aquí digamos que se expanden hasta cierto radio, pero usted puede aumentar el radio de acción, ¿sí? Mire, el radio en que se expande más. Porque mire que entre más vueltas usted, como todos estos campos lo fusiona, de básicamente se está como emulando el comportamiento del imán, ¿no? Del imán. Esto aquí se llama un solenoide. Un solenoide. Y que el campo de esto, de esa configuración, pues va a depender del número de vueltas, la corriente y la longitud. La longitud de esto, ¿cierto? La longitud hace referencia a qué tan largo es con respecto al número de vueltas, ¿no? Sí, con respecto al número de vueltas. No es que si usted tiene algo así, entonces todo está la longitud. No. La longitud simplemente hace referencia al número de vueltas, ¿no? Al número de vueltas. La corriente que usted aplica, ¿no? La intensidad. Y el número, la longitud del cable, ¿no? La longitud de esto. La longitud y el número de vueltas, no es proporcional. Si eso sería el de uno solo, por decirlo así, un toroide, y aquí es el solenoide, que son todos estos, ¿no? Que son todos estos. Que son todos estos, ¿sí? Y que incluso si usted aquí tiene aire, ¿no? Aquí tiene aire. Nosotros dijimos que en el aire le cuesta más trabajo la línea de campo viajar. Usted puede incluso aquí, como eso es un cilindro hueco, por decirlo así, un cilindro hueco, usted puede en ese cilindro hueco rellenarlo con algo, con un material ferromagnético, el cual permite que las líneas de flujo viajen libremente. Pongámoslo acá. Se puede hacer aquí, al hacer esto acá, usted lo que puede hacer aquí es que puede reforzar la línea de campo. Sí puede reforzar, puede hacer que el campo sea más fuerte. Y yo como sé que, por ejemplo, en esta configuración, porque ellos aquí pusieron el norte y aquí pusieron el sur, ley de la mano derecha, los 4 dedos apuntando hacia la corriente y el pulgar hacia acá. Ley de la mano derecha, o sea, como si usted agarrara con los 4 dedos esto, y cuando usted hace el agarre, le queda el pulgar libre, entonces aquí iría la dirección de este campo, ¿no? Aquí iría la dirección de este campo. ¿Sí? Entonces usted con esto, usted lo que hace es que refuerza el campo. Entonces, miremos lo siguiente. Yo sé que el flujo es B por A. La densidad de campo con respecto al área, ¿sí? La densidad de campo con respecto al área. ¿Sí? Y hay una relación de la densidad de campo. ¿Y eso por qué se llama densidad de campo? ¿Qué tiene que y aquí hay un H. ¿Cuál es la relación entre de los dos? Igual a mu H. Mu. Mu es, o mu.
mu R por mu 0. Esa es la permeabilidad magnética del material. La permeabilidad. Magnética del material. Y que puede ser mu 0 y mu R. Mu 0 que en el vacío es 4pi por 10 a la menos 7. Henry, creo que es Henry's inverso sobre metro. Bueno, por ahora no estoy tan seguro de esas unidades, pero dejémoslo así. ¿Y esto qué quiere decir esto? Porque una se llama la densidad, la otra es la intensidad de campo. ¿Y esto qué quiere decir este mu? De pronto el campo no viaja en el aire, sino en un material, y este mu lo que me representa es qué tanto me permite permear, qué tanto permea, qué tantas líneas de flujo permita yo fluir en un material, ¿sí? Qué tanto permea, qué tanto penetra, qué tantas líneas de campo deja penetrar el material, ¿sí? Entonces, por eso la relación entre los dos, ¿no? Por eso la relación entre los dos. Y con ese campo acá, si yo empiezo a hacer relaciones acá, yo digo, listo. B sobre A, que es lo mismo que decir mu por H, mu que es N por I, sobre L por el área, ¿sí? Sobre el área. Entonces, aquí, aquí yo tengo la relación, bueno, del flujo, ¿no? Aquí yo tengo la relación del flujo. Y yo voy a buscar una relación que es cuánto flujo con respecto a la corriente. Es decir, esa relación, ¿qué quiere decir? ¿Qué tantas líneas de flujo de campo magnético yo puedo generar si yo aplico una corriente específica? Es como el concepto de la capacitancia, más o menos. ¿Qué tanta carga puedo almacenar una tensión aplicada? Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, en ese caso sería ¿qué tantas líneas de campo magnético puedo generar a cuántas líneas de campo a una corriente especificada? Pero aquí existen dos tipos de flujo, ¿no? El flujo por espira y el flujo total. Y el flujo total, pues, es N por phi. Simplemente N por phi, simplemente ese es el flujo de una espira, ese es el total. Entonces, yo aquí tengo que esto sobre, perdón, colocando carga, que el flujo sobre la corriente, ¿cuánto me da? NIA sobre L, ¿no? NIA sobre L. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Listo. Entonces simplemente aquí hago el flujo con respecto a la corriente, pero es el de una sola espira, ¿no? El de una sola espira en particular, ¿no? El de una sola espira en particular. Yo necesito es el flujo total, es decir, el de todas las espiras. Entonces, yo no voy a buscar esa relación de flujo sobre I, sino realmente era este flujo, ¿no? Entonces, digamos que este phi es el flujo por espira, ¿no? Antes que se me olvide. Y ese es el que me interesa, el flujo total. Entonces, ahora sí despejando, flujo sobre I nos va a quedar n cuadrado por mu por el área sobre la longitud. Sobre la longitud. Y esto de acá, que digamos que es como el análogo del condensador, cantidad de líneas de campo magnético con respecto a una corriente, es lo que nosotros vamos a llamar autoinductancia o inductancia. Autoinductancia o inductancia, ¿sí? Eso es lo que aquí nosotros vamos a llamar autoinductancia o inductancia, que eso se mide en Henrys. Entonces, ¿qué es el concepto de autoinductancia? Es la capacidad de campo magnético, pues, en palabras más, palabras menos, es la cantidad de líneas de campo que yo puedo crear, que yo puedo generar y almacenar en una corriente especificada, la que yo puedo crear en una corriente especificada. Aquí hay otro fenómeno asociado, que listo, ya aquí hablamos del fenómeno de magnético que está aquí sucediendo, sino que aquí hay otro fenómeno bastante interesante que es donde empieza a tomar más fuerza esto, listo. Entonces digamos que listo, ya tenemos todo el fenómeno. Y ahora falta hablar de otro concepto bastante interesante que sucede en las interacciones de campo magnético. Pero entonces ya eso lo damos para la próxima clase, ¿listo? Ya lo único que estoy haciendo es definir la inductancia o autoinductancia en función
de la cantidad de líneas de campo con respecto a una corriente o en función de sus dimensiones físicas, ¿no? Es decir, del número de vueltas, eso es n al cuadrado número de vueltas, mu, que es una propiedad del material, el área, ¿sí? El área es transversal, y la longitud. Y la longitud yo lo puedo definir de estas dos maneras, ¿no? Lo mismo que la capacitancia, lo mismo que la capacitancia. Sí, lo mismo que la capacitancia.